Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast EST 1891. El día de hoy tenemos a un invitado especial que de alguna manera yo lo considero como una especie de maestro de formación en doctrina social de la Iglesia. Es el profesor Eduardo Galaz, sociólogo y además investigador de emociones en política. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Mauro. Oye, vamos a partir preguntándote por ¿a quién elegiste como superhéroe en tu taza? Que yo por lo que vi se parece más al hombre manos de tijeras. Sí, esto es Sandman, que es un personaje antiguo del cómic norteamericano, pero que tiene una versión nueva, digamos, que hizo Neil Gaiman, ¿ya? Eh, ¿Y por qué lo elegiste? ¿Qué virtud sí, tiene? a ver, pasa lo mismo que pasó en el primer programa que hicimos cuando elegí Link, que en el fondo el motivo profundo y principal por el que lo elegí es que me gusta, digamos. O sea, me gusta el cómic, así como me gusta jugar Zelda. O me gustó mucho cuando era chico, me hace mucho que no lo hago, pero si después pensando así como darle una racionalización posterior, creo que hay muchas lecciones que aprender del trabajo que hizo Neil Gaiman con Sandman, porque dos cosas. Uno, es un cómic antiguo, pero que estaba medio abandonado, y Gaiman le da una forma moderna que resulta extraordinariamente efectiva, ¿cachai? Es así, y es un éxito, o sea, es un éxito rotundo. Qué Eh, interesante porque quizás la doctrina social le ha pasado un poco a eso. Claro, por eso ese es el juego que estoy tratando de hacer como en primer lugar, ¿cachai? Ajá. Que aquí hay una tradición que tiene un potencial enorme, o sea, no cabe duda de que el personaje de Sandman, que por lo más es una leyenda que está en muchas tradiciones distintas, ¿sí? Eh, no sé, pero sé que en muchos países, no solamente de hecho Occidente, está la idea de un regente del sueño que tiene unos polvos, una arena mágica que hace dormir, en fin, como esta es una idea que se le ha puesto de hecho a muchos diseños distintos, desde un gnomo hasta un duende extraño, así como con una forma rara, una criatura hecha de arena, bueno. Y hay una que es esta especie, como decís tú, de joven manos de tijera, tiene una estética así como medio punk, eh, pero que le dio un nuevo aire al personaje de Sandman y a la tradición, diríamos, de Sandman, y que Ujú. fue muy exitosa. Y la otra razón que a mí me parece súper interesante de destacar es que no sé si es ni siquiera el mejor cómic que hizo Neil Gaiman, ¿ya? Y no voy a decir que sea el mejor cómic que yo he leído, pero creo que de todos los buenos cómics que yo he leído es el más ambicioso. Es un proyecto muy ambicioso. Así para que te hagáis una idea, la historia empieza con un ocultista que hace un ritual para capturar a la muerte y por equivocación captura el sueño. Y genera como una fractura en la realidad porque el regente del sueño está encerrado en un orbe que tiene así un ocultista místico esotérico, ¿cachai? Y entonces empiezan a escapar los sueños hacia la realidad. En fin, genera todo, pero es como un caos metafísico, ¿cachai? Y entre los personajes están los eternos, ¿cachai? Él es uno de ellos, que es el sueño. La muerte es un personaje, el destino es un personaje, el tiempo es un personaje. Entonces es como una obra súper ambiciosa y que salió bien. Y a mí me parece que hay que pensar así, o sea, que hay que aspirar a proyectos ambiciosos, ¿cachai? Entonces, me gusta pensar en Sandman como un caso muy exitoso de un proyecto que aspiró a una cuestión gigantesca y funcionó bien, ¿cachai? Y creo que esa es otra lección que nosotros podemos sacar. Qué interesante, aunque por mi lado creo que sigo prefiriendo los Avengers. Y quería hacer una pequeña aclaración porque después del capítulo anterior donde presenté a la taza de Capitán América, algunos me escribieron por interno y me dijeron si es que tenía algo que ver con los republicanos. ¿Ya? Porque Cast parece que usa algo de Capitán América o el escudo. Y la reflexión que quiero hacer es que es interesante cómo algunas posiciones políticas se adueñan de ciertos conceptos, pero que no le pertenecen de manera absoluta a ellos. Así, por ejemplo, hay cierta gente de izquierda que se ha apoderado de la justicia social y pareciera ser que son los únicos que defienden la justicia social, así como hay ciertos sectores de algunos liberales que se apoderan de la libertad y pareciera ser que son los únicos defensores de la libertad. Bueno, desde este pequeño podcast les queremos decir que ni la justicia social les pertenece, porque de hecho más bien es algo muy Es propio nuestra.
de la doctrina social de la Iglesia, y la verdadera libertad tampoco les pertenece. ¿Te puedo hacer un apunte sobre eso? Sí, Loco, el intento de Movilache de apropiarse de la Gabriela Mistral, po. Y la Gabriela Mistral es completamente nuestra. es así, Sí, es hay social que dar cristiana, esa disputa. así es. Hay que disputar los símbolos que son nuestros. ¿Sí? Así que un mensaje y un saludo a mi amigo Cast. Lo siento, pero Capitán América es nuestro. Oye, quiero que partamos, te quiero preguntar por un concepto que es fundamental para entender la doctrina social de la Iglesia, que es el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio? El magisterio es la... A ver, lo primero que tengo que hacer es aclarar que yo no soy teólogo, ¿sí? Soy un laico católico informado, digamos, creo. Pero mi especialidad académica, por así decirlo, no es la teología ni la filosofía, entonces es posible que cometa alguna imprecisión, y hablo desde mi postura, digamos, de laico de a pie, ¿cachai? Dicho eso, el magisterio de la Iglesia es la función docente que ejerce la Iglesia, es la función de la Iglesia de enseñar, que le fue confiada al Papa y a los obispos en comunión con el Papa. Entonces, uno puede decir que la palabra magisterio se ocupa para designar dos cosas distintas. Se ocupa para designar esa enseñanza sistemática de la Iglesia, fundamentalmente en materia de fe y de moral, que son los dos grandes, digamos, ámbitos de nuestra vida humana, en que la Iglesia es nuestra maestra, digamos, en que la Iglesia es mater et magistra, como dice. Madre y maestra. Madre y maestra, exacto. Entonces, la palabra magisterio designa esa enseñanza y también designa a quien enseña, que es como el Papa y los obispos en comunión con él, también en cierto sentido ellos son el magisterio. Entonces hay algunas expresiones que uno se encuentra a veces tipo, el magisterio es el único intérprete verdadero de sus propios textos. Esa es una frase que se encuentra en el corpus, digamos, de la enseñanza, y ahí lo que se está diciendo es que, claro, la interpretación correcta de esa enseñanza le corresponde al Papa y a los obispos en comunión con él. Por lo tanto, en el mundo católico, para los fieles católicos, no tenemos la capacidad de interpretación libre de esas enseñanzas. Si es que existen dudas, hay que preguntarle al propio magisterio qué es lo que quiere decir. Claro, claro, o sea, digamos, hay una interpretación autorizada. Digamos, a ver, aquí esto a alguien le puede sonar como que es una cosa un poco rara, porque en la cultura en la que vivimos, de hecho, puede parecer raro el hecho de que los católicos, al menos en principio, delegamos los juicios morales a una autoridad que es externa a nosotros. Y eso es algo contrario al gran impulso moderno que inicia la Ilustración, en el que cada persona es como juez de su propia moralidad, por así decirlo, ¿cachai? Ya, aquí, Nadie me puede decir nada, claro, yo nomás. En el fondo, lo que está bien y lo que está mal es como que es una cosa que decido yo, por así decirlo, ¿no? Ese es como un impulso cultural que es importante. Ahora, para ponerlo en términos que yo creo que son razonables, la Iglesia es nuestra autoridad epistémica en materia de fe y de moral. ¿Qué significa ser autoridad epistémica? Nosotros los humanos estamos constantemente, las personas, constantemente delegando la fuente de nuestro conocimiento en algunas personas o instituciones que reconocemos que saben más que nosotros sobre alguna cosa. Por ejemplo, te invento, nosotros no somos terraplanistas. Nosotros creemos que la Tierra es esférica. Ahora, probablemente ninguno de nosotros ha verificado nunca que las demostraciones sobre la esfericidad de la Tierra sean correctas. Simplemente nosotros hacemos descansar ese juicio en lo que consideramos que es la autoridad epistémica en materia de física y geofísica. Y decimos, mira, yo creo lo que crea la NASA, digamos, yo creo lo que crea el sistema occidental de la ciencia. Y si hay otras personas que creen otra cosa distinta, aunque yo no tengo buenos argumentos para decir por qué una explicación funciona mejor que la otra, bueno, no me importa, porque yo no soy capaz de elaborar ese juicio por mí mismo. Hay otros que están en mucho mejores condiciones, delego. Y lo hacemos eso en medicina, lo hacemos en astronomía y lo hacemos en todo campo de la vida. Nosotros estamos constantemente delegando a autoridades epistémicas, digamos, estos juicios. Y en materia de moral y de fe, los católicos delegamos esa autoridad en la Iglesia. No significa que nosotros no hagamos nuestros propios juicios morales, que de hecho nosotros siempre tenemos el deber de actuar en conciencia y de formar rectamente nuestra conciencia. Pero ¿cómo formarla? Lo que los católicos hacemos es decir, y otros cristianos también, desde luego, pero más bien centrándose en la Biblia, los de la tradición reformada, lo que los católicos hacemos es decir, mira, cuando yo tengo una duda en materia de moral,
yo no busco la respuesta, por así decirlo, en mi corazón, ¿cachai? Ni la busco en mi intuición, ni la busco como en la moda de este momento, ¿cachai? Yo busco la enseñanza constante de mi madre y maestra a lo largo de estos 2000 años de tradición y de reflexión profunda, de gente santa, de gente buena, de gente informada, ¿cachai? Que de alguna manera ellos recibieron una promesa por parte de Jesús, que es que el Espíritu Santo los está iluminando, sobre todo cuando ejercen esta función de enseñanza, Correcto. porque efectivamente no todo lo que dice el Papa es magisterio. No. El Papa muchas veces dice cosas, ¿no? Sí. Pero cuando está ejerciendo la función magisterial, los católicos tenemos como este deber de obediencia. Sí. Hay que decir también que no solamente recibieron una promesa, recibieron también una potestad, o sea, recibieron una autoridad, ¿cachai? Tienen autoridad para enseñar. Uh-huh. El concepto de autoridad es muy importante en la tradición cristiana en general. Entonces, están autorizados para enseñar en materia de fe y de moral, ¿cachai? Y eso es súper importante. Sí. No, y cómo la doctrina social entonces es parte de este magisterio. Correcto, correcto. Lo que se llama doctrina social de la Iglesia es también interpretable, o uno podría llamarla, el magisterio social de la Iglesia, ¿sí? Es la enseñanza de la Iglesia en materia de orden social y de recto ordenamiento social, ¿sí? Es una parte del magisterio de la Iglesia, la doctrina social, ¿sí? Por lo tanto, decir doctrina social es decir doctrina de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia es, claro, la doctrina de la Iglesia en materia de orden social, sí. De acuerdo. Sí. Y ahora quiero que profundicemos en todo lo que queda de este capítulo para hablar de un tema que es difícil y apasionante, que es el liberalismo. La Iglesia se ha pronunciado respecto a corrientes de pensamiento que nacen en ciertos momentos de la historia y evaluándolos, conociéndolos, hacen en algunos casos evaluaciones positivas y en otros casos evaluaciones negativas, incluso condenándolos. Por ejemplo, el marxismo ha sido condenado por la Iglesia. Y desde el momento en que la Iglesia lo condena, uno puede decir con seguridad, no se puede ser católico y marxista, católico y comunista. Yo incluso recuerdo haber leído una encíclica donde el Papa también dice, y tampoco es prudente ni correcto decir católico y socialista. Bueno, pero la misma situación ocurre con el liberalismo. La Iglesia, según lo que yo entiendo, se ha manifestado de forma explícita condenando el liberalismo. Y sin embargo, hoy día es súper común encontrar muchos católicos que fácilmente dicen estoy en contra del comunismo, pero que sin embargo no les pasa lo mismo con el liberalismo. Dicen no, es que ahí la Iglesia en verdad condenó otra cosa o se refiere a otra cosa. Pareciera ser que no encuentran contradicción entre ser católico y liberal cuando existe enseñanza explícita de que no se puede. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es el liberalismo y por qué la Iglesia hace esta condena? Déjame hacer un par de acotaciones a tu intervención. A ver, la primera es que probablemente cuando tú te topes con católicos que se reconocen como liberales y católicos que se reconocen como socialistas, va a depender del espacio en el que tú te muevas. Y yo creo que así como hay católicos liberales o católicos que se identifican como liberales, también hay muchos católicos que se identifican como socialistas y que no ven problema en eso. O sea, yo creo que el problema es más simétrico que lo que parecería. ¿Sí? Sí, quisiera ahí como puntualizar también que la condena formal es al comunismo ateo, ese es como el socialismo ateo. Pero sí, efectivamente la tradición marxista recibió una condena formal en una época en que la Iglesia hacía condenas formales, cosa que ahora es mucho más rara. Y de hecho yo creo que la última condena formal debe ser esa, debe ser, o sea, digamos, debe ser el principio del siglo XX. Llevamos del orden de 100 años sin condenas formales de doctrina. Y lo otro que quería puntualizar es que creo que hay que ser cauteloso con la afirmación no se puede ser católico y marxista o no se puede ser católico y liberal. Yo más bien diría, los católicos están llamados a no ser ninguna de esas dos cosas. Pero el hecho de que alguien sea, imaginemos una persona que es católica, si va a misa todos los días, digamos, o semanal, en fin,
sigue los mandamientos en la medida de sus posibilidades, quiere ser santa, todo lo que uno diría a lo que está llamado, pero se identifica como socialista, por el motivo que sea, o como liberal. Diríamos que esa persona no es católica y no, o sea, nosotros tampoco tenemos derecho a decir como es imposible, así como ontológicamente, ser las dos cosas. No. Lo que pasa es que, claro, si una persona revisa el magisterio social de la Iglesia, se va a encontrar con que esas doctrinas contienen errores graves contrarios a la fe católica, ¿cachai? Y por lo tanto estamos llamados a no hacer esa mixtura. ¿Ya? De acuerdo, lo que pasa es que hoy día uno se encuentra con tanto católico que opina o cree cualquier cosa, incluso contra enseñanzas de la Iglesia. De alguna manera creen que la religión es una especie de supermercado donde eligen lo que les gusta, bien, lo que no me gusta, lo dejo. Sí. Y por eso existe el magisterio, Sí. para enseñar, y los laicos tenemos ese deber de atenernos a esas enseñanzas. Correcto. Sí, sí, todo, así dicho estoy muy de acuerdo. Contesto lo primero que me habéis preguntado, sobre qué es el liberalismo. Yo creo que en gran parte la dificultad de este asunto radica en que el liberalismo significa demasiadas cosas. ¿Ya? Y, a ver, la condena formal al liberalismo está en una encíclica que, para quien esté interesado, digamos, se puede leer. La Iglesia tiene todas las encíclicas disponibles en promedio en 5 idiomas, digamos, en la página del Vaticano, en vatican.va. Y la encíclica es la Libertas Prestantissimo, ¿sí? Esa es la encíclica en que formalmente se hace una condena al liberalismo. ¿Del Papa León XIII? Del Papa León XIII, correcto. Ya, eso que se condena en Libertas, y esto es lo primero que hay que decir, es un pecado. O sea, el liberalismo que está siendo condenado en Libertas es el pecado del liberalismo, ¿cachai? Lo que es como fuerte de decir de entrada, o sea, una de las acepciones de la palabra liberalismo es esa. Y de ser liberal, ¿cachai? Es cometer un cierto pecado. Ya, ¿en qué consiste ese pecado? Consiste en creer que la vara de medición de la conducta correcta soy yo mismo y negar el hecho de que se le deba obediencia a una ley divina que está impresa sobre la naturaleza misma del mundo, digamos, ¿no? Es la negación de la ley divina y del deber humano de seguirla. Esa es la forma como principal del pecado del liberalismo, ¿cachai? Dicho de otro modo, es como decir, mira, el bien y el mal son cosa mía y no de Dios, ¿no? Ese es como el... Y eso el Papa León XIII en su estilo... Y por lo tanto, si lo intento traducir para el hombre de a pie, como busca hacer este podcast, es decir, yo soy libre y puedo hacer lo que quiero. Y está bien, y nadie me puede decir lo que está bien y lo que está mal. Sí, sí. O sea, lo que sea bueno para mí, lo determino yo, o lo defino yo. Sí, eso es. Y casi yo te diría más, y ser adulto consiste en eso, ¿cachai? Ser adulto consiste, esta es la... Y León XIII lo califica de error monstruoso en sus consecuencias, monstruoso como esa palabra, ¿cachai? Así como bien en su modo. Es decir, sí, esto es mío, yo hago con esto lo que quiero, esta es mi vida, yo hago con ella lo que quiera. Y yo no tengo que sujetarme a una ley exterior, ¿no? Si lo llevo, por ejemplo, al liberalismo económico, alguien podría decir, esta plata es mía, yo me la gané y hago lo que quiero con ella, que efectivamente de facto es así, pero eso no significa que esté bien. Sí. Por lo tanto, uno tiene una cierta especie como de deberes incluso con los bienes propios. Ya, claro, es que ahí estamos entrando en problemas al tiro. Ya ves. Lo primero que quería decir es que... Ya, entremos al tiro, si para eso tenemos vino y agua. Para eso tenemos, sí, efectivamente. Yo de momento estoy con agua, ya lo quiero aclarar. Yo con vino. A ver, en primer lugar, esto de lo que hemos hablado es de un pecado, como te digo. ¿Ya? Todavía no estamos hablando de una tradición de pensamiento, no estamos hablando... Obviamente hay una correlación, ¿no? Hay una correlación entre ambas. Pero estamos hablando de una manera de entender las cosas, por así decirlo. Y lo que es bueno aclarar quizá de entrada también es que la Iglesia no distingue tipos de liberalismo, distingue grados, ¿cachai? O sea, el liberalismo de primer, de segundo y de tercer grado. Y todos están mal. Y todos están mal, todos están mal. Liberalismo de tercer grado al final
para así como ponernos en situación y para que veamos que esto es una cuestión como bien pesada como exigencia, es la creencia en que, aunque existe la ley divina y las personas le debemos obediencia, la sociedad en su conjunto no se lo debe. ¿Cachai? Es decir, la sociedad en su conjunto no le debe obediencia a Dios. ¿Cachai? Sino que la fe es una cuestión privada. Y el Papa dice en la encíclica, esto es una injusticia. O sea, la sociedad en justicia le debe a Dios gratitud, entre otras cosas, y alabanza, en fin. Y esto a nosotros ahora nos suena muy extraño, porque es como decir, o sea, creer que un país, por ejemplo, no le debe nada a Dios, es liberalismo de tercer grado en la encíclica. ¿Cachai? Estamos hablando de una cuestión que es así como, lo voy a decir así con todas sus letras. Cuando yo leí La Libertas por primera vez, hace unos, no sé, 20 años, o no menos, 15 años, yo dije, yo soy liberal, ¿cachai? En estos términos yo soy liberal. Y claro, como yo soy una persona que cree que le debo obediencia a este magisterio vivo, entonces dije, bueno, tengo que revisar mis convicciones con respecto a esto y dónde me he equivocado en mis juicios, ¿cachai? Pero literalmente, o sea, yo leí La Libertad y yo dije, estas cosas que la iglesia está condenando acá, yo creía que eran correctas, ¿cachai? Claro, lo que pasa es que hoy día toda nuestra cultura está plasmada de liberalismo. En cierto grado, todos somos un poco liberales. Claro, vivimos en lo que uno llamaría una sociedad liberal. Claro, sí, efectivamente. Porque esta concepción de que la religión es algo privado, que yo no puedo imponérselo a nadie y que lo vivo de mi casa de puertas para adentro, eso está súper inserto en la cultura. Completamente. Y es un error. Ya, ahí es donde hay que hacer los matices, porque cuando tú dijiste vamos al liberalismo económico, yo creo que la afirmación que tú hiciste, que es como, esta es mi plata, yo hago con ella lo que yo quiera, yo creo que eso no es el liberalismo económico. Yo creo que eso sigue en el terreno de una filosofía moral liberal. Pero el liberalismo económico, lo que nosotros llamamos liberalismo económico, es un sistema de instituciones que regulan cuánto tiene que meterse la autoridad política, fundamentalmente el Estado-Nación, digamos, en el control de los intercambios económicos entre las personas. Y básicamente uno podría decir el liberalismo económico es una tradición desprendida del liberalismo político que afirma que es fundamental para el crecimiento de las sociedades que haya libertades económicas, libertad de intercambio, libertad de emprendimiento, libertad, etcétera, de comercio exterior y todo eso, y que cualquier regulación que haga el Estado tiene que ser minimizada, o en las formas así como más rotunda, o al menos que la carga de la prueba está siempre del lado del Estado. Claro, lo que pasa es que esto es, no sé si espinoso, pero puede ser complejo, porque el liberalismo se apropia de la libertad, como lo dije al principio con el ejemplo de la tasa. Porque la doctrina social de la Iglesia también promueve la libertad económica. Correcto. Por lo tanto, no es lo mismo decir libre mercado que capitalismo neoliberal, por ejemplo. Correcto. Y pareciera ser que quienes defienden el libre mercado están asumiendo de que el libre mercado es el mercado liberal. Correcto. No es lo mismo. No. Mira, creo que un buen hilo para tratar de desenmarañar un poco esto, así como un lugar desde donde tirar, aunque obviamente es un enredo que no vamos a resolver nosotros en un podcast, ¿cachai? Pero un buen hilo para tirar está en la idea de que todos los bienes tienen una hipoteca social, lo que tú mencionabas, ¿no? Todos los bienes la tienen. Lo que se llama en la doctrina social de la Iglesia el destino universal de los bienes. Todos los bienes que yo tengo, todas mis cosas, o sea, pero bienes incluyo mi propio tiempo, mi propio cuerpo, bienes así, o sea, mi intimidad, la intimidad de mi conciencia, pero naturalmente también mis anteojos, mi ropa, digamos, mi plata, etc. Todos están grabados por una hipoteca social, porque en último término todos tienen un destino común, un destino universal. Significa que aun cuando yo sea el único que puede legítimamente decidir, en principio, cuál es el uso correcto para esta ropa, eso no significa que yo no tenga deberes morales con respecto a cómo tiene que usarse esta ropa. Y que, por ejemplo, en una situación extrema, si es que yo tengo un montón de ropa, en el lugar en el que yo vivo, que es un pueblo aislado, hubo una inundación gigante,
se quedó la gente sin ropa y hay un montón de gente que son unos niños que están muriéndose de frío porque no tienen ropa, yo tengo el deber moral de poner esa ropa a disposición de aquellos que la necesitan, porque la función de la propiedad privada es garantizar el destino universal de los bienes, y no al revés. O sea, ¿por qué creemos, o por qué cree la doctrina social de la Iglesia en la propiedad privada y por qué la defiende? Y la defiende, o sea, como un derecho humano, ¿ya? La propiedad privada es un derecho humano, pero es un derecho humano porque es la mejor forma, la mejor institución que los humanos hemos concebido para garantizar que todas las personas tengan de todo. O sea, gracias a que existe la propiedad privada sobre la ropa, es que yo puedo contar con que están estos pantalones en mi closet, ¿cachai? Y no tengo que ir yo a un centro de distribución estatal, digamos, para que me entreguen la polera que voy a usar mañana. No, nosotros creemos que una buena forma de resolver el acceso a ropa, el acceso a alimentos, el acceso a techo, el acceso a muchas cosas es la propiedad. O sea, esta ropa es mía. Pero el hecho de que exista propiedad no significa que yo no tenga deberes respecto de mis bienes. Deberes morales. Deberes morales, deberes morales. Y Por eso lo tanto, la propiedad privada no es absoluta. no es absoluta. De alguna manera tiene que estar, yo soy responsable de cuidar por el bien común. Correcto. Con mis bienes. Correcto. Esa es la idea. Mira, hay un concepto que es muy interesante, es una definición de liberalismo que da, si no me equivoco, Gerald Gauss, que es un filósofo liberal, que dice: el liberalismo es esa tradición de pensamiento que cree que la libertad es normativamente básica. ¿Qué significa eso? Significa que la libertad es un bien moral que está en la base de los juicios y por lo tanto no necesita justificarse en nada más, en nada exterior. O sea, se justifica a sí misma, por así decirlo, se salva a sí misma, se valida a sí misma. No requiere ninguna justificación posterior. Basta apelar a que yo soy libre para que pueda hacer lo que quiera y eso lo justifica. Claro, y la típica manera de hacer que esto no se convierta en una ley de la selva es decir, bueno, por lo tanto el límite de la libertad es que no pases a llevar libertades ajenas, ¿no? Y esa es como la manera en que resuelve la tradición liberal, o al menos una parte de la tradición liberal, este problema. ¿Y por qué eso es un error? ¿Por qué esto es un error? Porque para la tradición, no solamente para la tradición cristiana, vale decir, pero también para la tradición cristiana y para la gran tradición moral de Occidente, la libertad humana está ordenada al bien. O sea, la libertad es un bien, sí, pero no es de primer orden, sino que es de segundo orden. La libertad se subordina al bien. Yo soy libre, pero estoy obligado a hacer el bien. Soy libre para hacer el bien. ¿Y quién define lo que es el bien? Bueno, ahí ya entramos en un tercer problema, digamos, ¿no? Entramos en un tercer problema. Te quería decir una cosa antes de pasar a esa puerta, pero creo que lo olvidé. No, así que vamos para allá. Bueno, depende. A ver, ya sé lo que te quería decir. Ya sé lo que te quería decir y que creo que puede servir también para robustecer esta idea. ¿Tienes un poco de vino? Quizás con el vino. Es que tengo agua acá, sí, voy a tomarme el agua y te lo digo. Cuando escribe La Libertas, menciona algunas libertades como fundamentales que promueven la sociedad actual. Libertad de imprenta, ¿sí? Libertad de expresión, libertad de culto, libertad de conciencia. Yo no dice, todas esas son libertades en las que uno cree, ¿cachai? O sea, yo creo que está bien que haya libertad de prensa, y de nuevo, que está bien que haya libertad de intercambio, por cierto, ¿cachai? Libertad económica. Exacto. Sí, con libertad económica me refiero a libertad, o sea, con libertad de intercambio me refiero a esa libertad económica. Todos esos son bienes, ¿cachai? ¿Cuál es el punto? Es que son bienes que tienen que estar regulados igual, ¿cachai? Es como, son bienes, pero no pueden defenderse a rajatabla sin ponerles ninguna justificación o creyendo que cualquier limitación que uno le ponga, cualquier enmarcamiento que uno le ponga, es automáticamente como totalitarismo, socialismo o lo que sea, ¿cachai? Eso es un error, ese es el error, es creer que por el hecho de creer que la libertad tiene que estar enmarcada, yo no creo en la libertad y eso es completamente falso. Y a ver, el primer ejemplo que se pone allí y que uno puede leer y que por lo demás es muy intuitivo, es la libertad de expresión e imprenta, o libertad de prensa. ¿Creemos que está bien que haya libertad de expresión? Por supuesto que sí. ¿Creemos que está bien que un diario se dedique a publicar, por ejemplo, información privada del dueño del otro diario, incluyendo a qué colegio van sus hijos y que le hagan una campaña de desprestigio con injurias y calumnias? Obviamente no, ¿cachai? Obviamente eso no puede estar salvaguardado por la libertad de
expresión y de prensa. Uno podría decir, claro, lo que pasa es que eso viola las libertades del otro, pero es una manera muy mañosa de plantear. El problema no es ese, el problema no es que eso viole libertades del otro, el problema es que eso es injusto. El problema es que tú no tienes derecho a usar tu libertad de manera indiscriminada. Y ahí el Y argumento eso también vale para el cuerpo. vale para todo. O sea, yo no puedo usar mi cuerpo como me dé la gana, bajo el argumento de soy libre. Claro, De facto puedo hacerlo, correcto. pero moralmente no es correcto. Exacto, de facto puedes hacerlo. Lo que comentamos sobre la frase esta de Valerrot, ¿cachai? Ella puede decir, sí, en mi cuerpo hago lo que quiero con él. No sé si le dijo, creo, su... El culo es mío, digo. Exactamente, ya. Y tiene razón, es suyo. Y cuando dice, hago con él lo que quiero, eso es lo que implica. De facto, sí, hace con él lo que quiera. ¿Significa eso que cualquier cosa que haga con él es correcto o es el uso óptimo que ella le puede dar a su propio cuerpo? Yo no estoy jugando a ella, no tengo idea de lo que hace, no es nada personal contra la Valerrot. En abstracto, De hecho, me no, dijiste que te gustaba, ¿no? no la conozco. No tengo. La conozco como figura, de verdad. O sea, es que te juro que no sé cómo es su cara. Claro, no cualquier uso que uno le haga a su cuerpo es justo, es correcto, es la manera más perfecta de usar nuestros bienes, ni de nuestro tiempo, insisto, ni de nada, digamos, ni de nada de lo que nosotros tengamos. Entonces, la idea Uno es que, podría decir que tiene el deber moral de ocupar su tiempo para ayudar y servir a los demás. El deber. absolutamente, absolutamente. Yo tengo el deber de usar mi tiempo del modo... A ver, para los cristianos, el tiempo es un bien que nos ha dado Dios. Ahí Santa Teresa de Ávila dice una cosa que es fuertísima y que es excelente. Ella dice, todos nuestros bienes nos los ha dado Dios para que los administremos por Él. Son todos suyos, son todos suyos. Y dice, y si me ha dado muchos, es porque confía en que yo soy un buen administrador de sus bienes. Y termina diciendo, ay de los que habiendo recibido mucho, no lo distribuyen en justicia. Ya está pensando en el dinero, ¿cachai? Diciendo, ay de aquellos que habiendo recibido mucha plata, no la pusieron al servicio de los pobres. Porque en el fondo, si Dios lo puso en tus manos, es porque creía que esa era una buena forma de lograr El bien común. el acceso universal a ese bien que es la comida, que es el vestido, etc. ¿Cachai? Entonces, efectivamente, ahí hay un tema que es muy espinoso. Ahora, tú hacías una pregunta que es crítica. ¿Quién determina cuál es el buen uso? Porque el hecho de que todos tengamos un deber de usar nuestros bienes de manera justa, de manera generosa, de manera consciente de su hipoteca social, orientada al bien común, etc., no significa que sea institucionalmente deseable que el Estado nos pueda obligar a usarlos como el Estado cree que tienen que ser usados. Que ese es otro problema. Digamos, lo que está haciendo aquí el magisterio de la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia, al afirmar que los bienes tienen una hipoteca social y que la libertad se ordena al bien, es decir, nosotros tenemos el deber moral de usar los bienes generosamente. Pero eso no significa que si yo no lo hago, el Estado me pueda castigar con la fuerza coercitiva de la policía, digamos, ¿cachai? Y que eso no significa que el arreglo social deseable sea que alguien venga y diga, oye, tú tenías una casa súper grande, pues la estoy usando de manera súper subóptima. Por lo tanto, te vamos a quitar una mitad de tu Una casa. pieza. Exacto, para que viva acá este señor que no tiene dónde vivir, ¿cachai? Que alguien podría tratar de hacer esa interpretación de esto, ¿cachai? Pero no es eso lo que dice la Iglesia tampoco, y ahí es donde hay que hilar más fino. También yo creo que este punto es súper interesante cuando uno piensa en la libertad religiosa, porque en estricto rigor no hay libertad religiosa en el sentido de que no todas las religiones son verdaderas y como la libertad está orientada al bien, si yo soy de cualquier religión o corriente espiritual como hay hoy día, no significa que estoy eligiendo la verdad. Luego uno podría decir, entonces, ¿alguien me puede obligar a ser católico? No. No. O sea, podría, pero no es conveniente. Claro, efectivamente. O sea, difícilmente podría. Difícilmente. Sí, porque es algo súper de la conciencia. Sí, efectivamente. Hay algo ahí, hay un momento de aceptación libre, digamos, del vínculo
con Dios que claro, no se puede forzar, pero sí se puede meter mucha presión. Y cualquier padre educando a sus hijos sabrá que no puede efectivamente, de algún modo, imponerle la fe a alguien, que son en este caso los hijos, y que eso se hace en razón del bien de la persona que está ahí. Por lo tanto, uno podría pensar que, siendo amigo de los liberales, uno debería promover la mayor libertad posible sin apelando al buen uso o al uso común también de los bienes, sin que alguien tenga que venir de afuera a meter fuerza para obligar a hacer eso. Y que, claro, eso además depende mucho del contexto, porque en el contexto en el que vivimos nosotros, con un Estado gigantesco, un Estado extremadamente lejano a nosotros, un Estado más muchas veces capturado por agendas cuyas derivas anticristianas son flagrantes, pensando en materia educacional, en muchos planos, es muy difícil creer que el Estado se puede meter, por ejemplo, en educación sin ocasionar daños más graves. Nosotros decimos, ¿existe la libertad educacional? Sí existe, definitivamente. ¿Es ilimitada? No lo es. Como ninguna libertad. Ninguna libertad lo es, efectivamente, no lo es. La libertad educacional no es ilimitada. Yo tengo el derecho a educar en el bien, en la verdad, en el amor, si lo queréis. No tengo el derecho, por ejemplo, a educar a mis hijos en un engaño. No tengo ese derecho, ¿cachai? No lo tengo. Y el colegio no lo tiene. El colegio no tiene derecho a educar mintiéndole a los niños. Y la libertad de enseñanza no ampara eso. ¿Cachai? De hecho, la frase es muy buena, la frase también en Libertad es: para juzgar la libertad no se puede juzgar de igual manera a la verdad y al error, a la veracidad y al engaño, a la justicia y la injusticia. Y eso vale para la libertad de prensa, para la libertad de Y culto. creo que lo compara como la salud y la enfermedad. El error, así como la enfermedad, existe, pero no es lo deseado. Efectivamente. Y bueno, la frase más brutal ahí, pero es más antigua, el error no tiene derechos, ¿no? Una frase así que es muy fuerte. Tiene derechos la persona que yerra, pero no el error. Entonces, claro, si uno considera que una cosa es un error... Deja interrumpirte, pero es que estás diciendo algo fundamental, sobre todo para quienes intentamos vivir el social cristianismo y vivir del amor, la bondad y la misericordia de la iglesia. Y es que nosotros acá condenamos el error, ideas erradas, no a las personas. O sea, por lo tanto, yo este vinito feliz me lo tomo con un comunista. Lo que no puedo tolerar es el comunismo. Y lo mismo con los liberales, le puedo dar un pancito con mantequilla incluso. Pero no puedo tolerar el liberalismo, que es distinto. Con el comunista y con el liberal, compasión, misericordia e idealmente amistad, en la medida de lo posible, si es simpático. O si me aguanta mi humor. que no siempre es fácil. Sí, Así es. no, claro, o sea, y acá hay que, digamos, las doctrinas no se pueden ideologizar. Y cuando yo no puedo ser amigo de alguien porque no tiene la misma matriz de pensamiento que yo, hay una probabilidad que yo esté convirtiendo mi fe en ideología, ¿sabes? Y eso está pésimo, eso está pésimo. Nosotros estamos llamados a tener relaciones amistosas con los demás, sin preguntar, digamos, si el tipo milita en tal o cual partido, si suscribe a tal o cual doctrina filosófica, si le gusta Heidegger, digamos, o le gusta la Judith Butler, ¿cachai? O sea, nada de eso debería en principio tener nada que ver con esto, ¿cachai? Entonces sí, no, ahí definitivamente. Pero yendo al punto sobre el juicio como al error, digamos así, o a la mentira es incluso más clara. Claro, la persona que miente no pierde sus derechos. La persona que usa injustamente sus bienes no pierde sus derechos. Ahora, la discusión sobre cuándo la autoridad política puede limitar el uso de los bienes, sean ellos cuales sean, el uso de estas que se llaman las libertades civiles, sean ellas cuales sean, es un juicio discrecional, es un juicio prudencial, es un juicio históricamente situado. Es una pregunta que no te va a resolver ni León XIII, ni Juan Pablo II, ni el Papa Francisco, ni ninguna autoridad episcopal ni magisterial, nunca. Porque la autoridad te enseña principios de orden, de fe y de moral,
y de orden social dentro de la moral social, ¿no? Pero no te da el recetario, no te dice cuántos tienen que ser los impuestos, no te dice cuándo es conveniente, por ejemplo, que se limite la prostitución, ¿cachai? Santo Tomás, que es como el padre, digamos, de toda esta tradición de pensamiento, de cierto modo, creía que la prostitución no tenía que prohibirse, porque creía que se podían seguir discrecionalmente males mayores de prohibir la prostitución. Claro, eso es lo que pasa cuando uno prohíbe las cosas, que a veces resultan males peores, como prohibir otras religiones. O prohibir la libertad de prensa. O sea, si yo digo, mira, la Camila Vallejo, por ejemplo, fue la guaripola de un proyecto de eliminación de las fake news, ¿cachai? Y uno dice, en abstracto, ¿el Estado podría prohibir la difusión de mentiras? Y uno dice, sí, por supuesto, ¿cachai? Tiene la autoridad para hacerlo. La libertad de prensa no es libertad de propagar mentiras. Si una autoridad política rectamente organizada... Se hizo católica la Camila Vallejo. Es que no fue ese el modo en que lo argumentó, porque efectivamente ella dice que hay que limitar las fake news y hay que prohibirlas, hay que perseguir hacia el... Recuerdo una frase de Rafael Correa, presidente de Ecuador, dice: lo que llaman libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Una frase más preciosa dentro de lo que tiene de su tradición socialista, ¿cachai? Latinoamericana. Claro, en principio el Estado puede limitar esas cosas y nosotros queremos que las limite en ciertos aspectos, ¿cachai? Lo que decía, o sea, no queremos que la prensa se pueda usar, por ejemplo, para organizar un sabotaje al gobierno y un golpe de Estado, no queremos que pueda usarse para organizar ataques terroristas, ni para intercambiar órganos, en fin, hay muchas limitaciones que nosotros le imponemos a la libertad de expresión y de prensa, pero probablemente que el Estado chileno en el año 2024 genere una ley para prohibir las fake news. Eso va a ser un artefacto político para controlar los medios de comunicación, ¿cachai? Y no hay que ser candoroso al respecto, y que sería indeseable, en mi juicio prudencial, esto es un juicio mío, alguien puede estar en desacuerdo, pero que sería indeseable que el Estado chileno prohibiera la difusión de mentiras, sería absolutamente indeseable. Porque con un argumento que en principio sería aceptable, se van a pasar gatos por liebre, ¿cachai? Oye, bueno, este tema yo creo que da no solamente... ¿Querés finito? Sí, que acepto. Si fuera el comunista, ¿cuánto es? Gracias. Lo fui. ¿Verdad? Cierto modo. Oye, este tema da para muchas conversaciones de alguna manera y para ir aterrizándolo y haciéndolo concreto. Pero te quiero invitar a que vayamos cerrando el capítulo reflexionando más en positivo. Porque hemos dicho, de alguna manera, nos hemos dedicado a condenar el liberalismo, que es lo que hace el magisterio de la Iglesia. Pero ahora uno puede mirar el otro lado de la moneda, que es decir, o apuntar hacia la libertad es para hacer el bien. Mis cosas y mis bienes son para ponerlos al servicio de los demás. Porque también hay gente que dice, si no le hace daño a nadie, déjenme hacer lo que quieran. Pero la verdad es que nosotros somos seres sociales, por lo tanto, todo lo que hacemos, incluso con nosotros mismos, les afecta a otros. ¿Cómo el social cristianismo debiese invitar a vivir la libertad, de la cual, déjame decirlo en términos románticos, somos amantes? No somos liberales y somos amantes de la verdadera libertad. Claro, completamente. O sea, de hecho, la misma encíclica que hemos usado como base para esta conversación empieza con una apología de la libertad, digamos, empieza con una... Y con una reflexión sobre la libertad natural, o sea, solamente los seres racionales somos realmente libres, porque la libertad es fruto de que nuestra inteligencia nos permite elegir los bienes. Hay una frase de Sartre que siempre me ha parecido preciosa, que dice: fuimos arrojados a este mundo condenados a ser libres. Esa frase siempre me ha parecido preciosa porque designa el hecho de que los seres humanos no podemos hacer nada sino libremente. Yo no te puedo pedir vino sino libremente, ¿cachai? Que no puedo evitar que mis actos sean libres, o sea, no puedo evitar que mis actos estén gobernados por una voluntad racional, ¿cachai? Eso siempre se me ha parecido como muy linda como idea. Y claro, estamos llamados a hacer un uso bueno de esa libertad. A ver, quería yo decir dos cosas. Una es por qué en algunos aspectos
la tradición liberal se convierte en aliada natural de los cristianos en cosas, ¿ya? Y el motivo es que en el contexto en el que nosotros estamos, es una tradición que, al igual que el cristianismo, es muy sensible a los abusos de poder por parte de la autoridad política. Y eso lo comparten ambas tradiciones. El liberalismo. El liberalismo y la tradición cristiana, digamos así. El liberalismo y la tradición cristiana comparten una sensibilidad importante a los riesgos que hay de que el Estado se convierta en tiranía. ¿Cachai? En el caso del liberalismo, ellos empiezan preocupados por la monarquía absoluta, pero derivan una preocupación por el marxismo. ¿Cachai? Los cristianos nunca tuvieron problemas con las monarquías, nunca. Sí tenían problemas con las monarquías abusivas, obviamente. Pero no con la monarquía, sí. Pero siempre tuvo problemas con el totalitarismo socialista o fascista. Y el problema es que, claro, nosotros creemos que las personas, por ejemplo, que quien mejor puede elegir cómo debe ser educado un niño en principio son sus padres, no el Estado. Esa es una típica afirmación. Que en principio es muy importante que las personas tengan libertad de asociación para perseguir sus propios fines. Todas esas son cosas en que la tradición liberal nos ha arrojado un montón de cuerdas, ¿cachai? Nos ha arrojado un montón nos ha extendido brazos, por así decirlo, ¿cachai? Es como, oye, estamos de acuerdo en que aquí hay una trama de sociedad civil que proteger, etcétera, y así, ahí estamos todos de acuerdo. Y creo que también podemos estar de acuerdo en el desembarco que tú estás proponiendo, que es decir, mira, ¿para qué queremos que las personas seamos libres? Como, una vez que las personas tengamos la libertad negativa, entre comillas, de no ser coercionados por las autoridades o por las agendas como culturales que se intentan imponer por la fuerza, etc. ¿Para qué queremos ser libres? Y claro, nosotros queremos ser libres para, por medio de la libertad, querernos debidamente, ¿cachai? Porque el amor recíproco al que Para ayudar al pobre. esa es otra forma de plantearlo, correcto. Esa es otra forma de plantearlo. Estáis poniendo un énfasis que es muy fuerte y es muy bueno, ¿no? Para ayudar al pobre, en la tradición judía era ayudar a los huérfanos, las viudas y los desvalidos, digamos. Efectivamente para ayudar al pobre, pero también para poder, por ejemplo, asociarnos para hacer cosas buenas, ¿cachai? Nosotros queremos la libertad para poder pensar en grandes obras, por ejemplo. ¿Cachai? Cuestiones que en un contexto de poca libertad, claro, de mucho control, que mucho control acá no hay que pensar necesariamente en Stalin, digamos, o en Hitler, ¿cachai? Mucho control es también lo que pasa con los últimos 50 años del Estado argentino. Pero mismo así, cuando tenía el 50% de la población que vive financiada por el Estado de una manera u otra, ¿qué espacio tiene el pueblo argentino? Al menos ese, que vive de los bonos y de los planes y de todas estas cuestiones. ¿Qué libertad tienen así para emprender y organizarse y hacer surgir un pueblo desde su gente? Muy poco, muy poco. Y eso es libertad para armar un club de fútbol, ¿cachai? Para armar una ONG, en fin. Entonces, claro, nosotros queremos ser libres porque solo siendo libres podemos querernos debidamente, ¿cachai? Como esa es creo que esa matriz es una idea fuerte que hay que pensarla bien, porque, claro, cuando uno tiene poco espacio de libertad puede hacer pocas cosas buenas, digamos así, ¿cachai? Y por eso lo vinculo con la idea que te decía al comienzo sobre el proyecto ambicioso de Neil Gaiman con Sandman, ¿cachai? Es como cuando uno tiene libertad de movimiento y en general los que tenemos la ventaja o el privilegio de tener nuestra vida material razonablemente resuelta, que no sea un motivo, digamos, de angustia, de preocupación, llegar a fin de mes, etc., tenemos esa capacidad de pensar en proyectos ambiciosos, ¿cachai? Decir, bueno, ya, porque yo, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo puedo dedicarle mi tiempo y mi plata a irme de vacaciones 3 veces al año a otros países bacanes y ponerme de guata al sol, ¿cachai? ¿Es esa la manera óptima de usar mi libertad? Yo te digo, definitivamente no. En mi caso al menos, definitivamente no. Quizás hay una persona para la cual lo necesita por algún motivo. No digo que esté mal irse de vez en cuando de vacaciones, obviamente, porque no se trata de eso. Digo, usar mi libertad para llevar la vida lo más placentera posible es chacha. De una manera vulgar. Mezquina. Sí, de hacer uso de mi libertad. Y nuestra libertad no está para eso. Está para, oye, tengo tiempo,
armemos un espacio de difusión de cultura buena, armemos un proyecto, hagamos un libro, creemos un club de fútbol, saquemos Una a los niños de la fundación, droga. yo le pondría Convoca. Esa es una salida posible. De acuerdo. Oye, nada, te quiero agradecer el tiempo y también te quiero dejar la palabra para invitar a todos quienes conocen o quieren conocer esta maravillosa doctrina social de la Iglesia para que empiecen a conocerla y una vez conocida también a sacar la voz y a organizarse y a armar iniciativas que desde estos principios puedan ir cambiando la realidad. Sí. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia es una tradición riquísima de pensamiento, riquísima, que no tiene par. O sea, no es solo que no tenga nada que envidiarle a otras tradiciones de pensamiento, es que yo creo que es o sea, uno es la más antigua probablemente de las que siguen vivas. O sea, hay afirmaciones, un ejemplo así, cualquiera, que la paz es fruto de la justicia, una tesis súper fuerte, súper permanente. O sea, que la verdadera paz es solo fruto de la justicia, no de la represión, digamos así. Es una idea que está, si no me equivoco, en el libro de Isaías, ¿sí? Tradición judía antigua y que se ha prolongado así, ¿cachai? Y se le sigue sacando punta, es decir, se le sigue sacando punta. Y podéis tener una encíclica escrita en el año 2010 que vuelve sobre ese tema, ¿cachai? Vuelve sobre ese tema. Entonces, esa riqueza de tener una tradición de pensamiento reposado, largo, continuo, es algo a lo que se puede sacar un jugo inmenso. Y claro, los que tenemos el don de la fe, estamos muy llamados a cultivar ese fuego, ¿cachai? A sacarle todo el brillo que tiene, que contiene. Hagamos un saludo entonces por la doctrina social de la Iglesia y por este nuevo mundo que puede crear. Salud. Y gracias.